Soy Miguel Rafael Pérez Hernández, cubano de 63 años. Salir de Cuba para mí fue muy tenso, porque se crean muchas especulaciones. Los cubanos que van a viajar crean especulaciones, que después uno comprueba que muchas son falacias cubanas de los propios cubanos, de que si llegas al aeropuerto y te piden la cantidad de dinero que vas a traer, que si llevan muchos equipajes no te dejan salir porque vas a emigrar, pero nada de eso me pasó en el aeropuerto. No me preguntaron ni cuánto dinero traía, ni cuánto equipaje llevaba. Para mí pesaron el equipaje y lo llevaba directo para el estante del avión. ¿Esto en Cuba? En Cuba. Y lo otro que sí tuve que enseñar fue los libros que traía. Yo traía muchos libros de literatura, de los gazapos, libros de desafíos de la ficción, libros de mi propio libro, publicado allá por Cáritas, de la Iglesia Católica, y me mandaron a abrir el portafolio para enseñar los libros. La muchacha, una muchacha muy jovencita, vio los libros y dice, está bien, sigue. Y no hubo ningún incidente por eso. Fue la única parte traumática que yo sentí, porque tenía mucho miedo, porque en la década de los 70, 80, en Cuba permitían a los cubanos a ir a trabajar a los países socialistas de Europa del Este, Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania, y en esa ocasión yo pedí ir, y como era militante de la Unión de Comunistas no me permitieron salir. Entonces ahora yo tenía mucho miedo, decía, bueno, a lo mejor aquello ahora puede resultar que sea muy conveniente. Pero no, pasé por inmigración, el señor de inmigración me dice, ¿y tu destino final cuál es? Digo, dentro de pocos días regreso a Cuba. A Cuba se puede ir a Guyana porque el gobierno de Guyana le concede a los cubanos libre visado, que es decir, que ellos te visan el pasaporte cuando llegas a Guyana, Georgetown, y tú no puedes, y si tienes que sacar pasajes de ida y regreso. Yo tenía el regreso previsto para el pasaje para el día 14 de junio. Yo salí con la clara idea de no regresar. Yo sabía desde hacía meses en Cuba que cuando decidiera salir por primera vez no iba a regresar, que me iba a instalar en una parte de Brasil donde yo empezara, que era cómodo para mí, para trabajar. Y entonces yo estaba convencido que eso iba a ser de esa manera. Y en vez de el día 30, un grupo de personas, cubanos sobre todo, veníamos en un van que tomamos en Guyana, 8 cubanos y 4 personas, que para mí eran extranjeros porque no eran cubanos. O sea, y el chofer y un ayudante. Y estuvimos 26 horas atravesando la selva guyanesa. Ahora, hubo varios incidentes. Uno de ellos fue que se rompió el van. Un microbús Toyota, marca Toyota, que tiene buena velocidad, era aparentemente muy bueno. En un trayecto ya casi a medianoche se descompone el motor del bus. Entonces hicimos una escala, él siguió así medio descompuesto hasta un descampado donde había una cafetería y un lugar donde echar combustible. Nosotros le llamamos en Cuba bomba de gasolina. Y entonces ahí intentaron arreglar un poco pero no lo lograron arreglar. Unos kilómetros más adelante vuelve a fallar el motor. Hacen otro paripé de arreglo, pero tampoco lo logran reparar. Y seguimos. Y ya al amanecer, el motor dijo, no doy más. Entonces, el chofer y el ayudante lo desarman completo y lo reparan ya definitivamente. Todo eso en plena selva guyanesa. ¿Cuántas horas vocês ficaron na selva? No total? 26 horas. 26 horas na selva. En la selva. Bueno, el espacio que hay sin selva, desde Georgetown hasta donde comienza la selva y después donde termina hasta el Edén, hay unos espacios libres de selva. En la selva estuvimos más o menos 20 horas. Y 3 allá y 3 acá son las 26.
3 antes de comenzar la selva y 3 después de terminar la selva, son las 26 que te comento. Y entonces llegamos a Letén. Ahí hubo nos estamos recibiendo una persona que desde Guyana le mandaron la foto para asegurarse el viaje, para asegurar el viaje. Y entonces tuvimos que pagar además en Guyana para que nos atravesara la selva. Y entonces cuando llegamos a Letén, esa persona nos estaba esperando. Había varias personas esperando. Cada uno de los que venía, de los 8 cubanos que veníamos en ese bus, lo estaba esperando personas diferentes. A mí y a otra persona que vivimos un día en la misma casa en Guyana, nos está esperando una única persona. Yo le llamo en la historia que te escribo PPP, porque no quiero mencionar nombres ni de las personas que en Cuba nos pudieron ayudar a hacer el tránsito, ni los que en Guyana o en Letén nos ayudaron a hacer el tránsito. E esta pessoa, ela sempre ajuda quem quer deixar o país. Esa persona lo que hizo fue que nos cruzó aparentemente ilegal la frontera de Brasil. Ella no entramos en una construcción a medio construir. Es un hombre. Había unas barras de cemento, de concreto en el piso. Atravesamos la barra y me dijo, ya estamos en Brasil. En Brasil, Pensou que seria tão fácil? sí, porque a mí me parece que eso fue un poco de aspaviento de esa persona. Si el gobierno de Brasil le permite a todos los extranjeros que entran aquí refugio, ese aspaviento de entrar escondido a mí me pareció un poco grotesco, ¿no? Si tú podías entrar por el lugar normal, no había que esconderse para entrar a Brasil. Y Brasil, de hecho, al otro día por la mañana, el día 1 de junio por la mañana, cuando fuimos a la Policía Federal, que yo dije que era cubano y quería refugio, ellos me acuñaron el pasaporte y ya yo estaba libre para moverme por dentro de Brasil. O sea que esa para mí es aspavientoso de entrar por unos edificios en construcción y coger por una calle oscura, no me pareció bueno. Después lo comprobé, en ese momento uno no sabe y piensa que esas personas están haciendo lo mejor. Y después que tú llegas al otro día a la oficina de la Policía Federal y muestras tu pasaporte y las intenciones que tienes, ellos fácil te acuñan, te muestran, o sea, cogen tus datos, lo escanean, lo ponen en una base de datos en computadora y te acuñan el pasaporte y dicen mucha suerte. Y ya estás dentro de Brasil. De hecho, cuando salimos de Bofín para Boavista, íbamos en un taxi. El chofer muy parlachín, bla, 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 y jaraneaba con los cubanos. Y cuando llegamos a Boavista, resulta que otra persona que nos estaba esperando, un africano por apariencias, dijo que no podíamos salir o sea, la intención era llegar hasta Porto Alegre. Mi intención era quedarme en Porto Alegre, permanecer en Porto Alegre, por lo que había leído en la historia, en la enciclopedia de cómo funcionaba Porto Alegre, de la bonanza de la economía de Porto Alegre. Mi primera intención era quedarme allí. Y pasa que cuando llegamos a esa casa no le tuvimos confianza. Mi compañero de viaje y yo, el compañero de viaje que me encontré en Guyana, que nos hicimos pasar por padre e hijo para cruzar la frontera, yo no lo conocía, de Cuba yo no lo conocía, pero él era mucho menor que yo y dijimos, somos padre e hijo. Y vamos a pasar la frontera como padre e hijo para protegernos uno al otro. Cuando llegamos a Boavista, esa persona no le causó confianza a la casa donde tenía una foto para identificarnos. A mí tampoco me causó confianza. Y él buscó en la internet y vio que había pasajes desde Boavista hasta Porto Alegre por $302. Para nosotros eso era bueno, o sea, era aceptable. Y resulta que cuando él busca un taxi y vamos al aeropuerto, el pasaje valía 1.640 reales. Eran $512. Pero como él regresó a la ciudad a cambiar dólares en reales, el cambio lo tuvo que hacer fuera de la casa de cambio porque aparentemente, según él, estaba cerrada. Y entonces, cuando llegó al aeropuerto, lo que habíamos cambiado no alcanzaba. Y una funcionaria del aeropuerto me dijo, la diferencia me da $150 y yo te iría una tarjeta de crédito
y compramos el pasaje. Ese mismo día, a las 13:50, sale un avión de Boavista para Porto Alegre, rumbo a Manaus, a recoger a esas personas, y de ahí a Sao Paulo. Sao Paulo hicimos una escala y a la hora aproximadamente había un avión hasta Porto Alegre. Yo llego a Porto Alegre y aquella persona que para mí parecía muy buena en Guyana ya no me causaba confianza y me despejé de ella. Y entonces decidí, digo, me voy para la frontera, porque en la frontera primero tengo más facilidad de comunicación. Quem falou da fronteira para ti? Yo conocía de la frontera desde Cuba. Yo conocía la frontera porque cuando ya había comprado el pasaje para Guyana, me dediqué a buscar en la Wikipedia las posibilidades que tenía de llegar a Uruguay. Nunca tuve intenciones de profundizarme en Uruguay, pero sabía que había una ciudad que era frontera entre Brasil y Uruguay, que era, no recordaba el nombre de Santana do Livramento, sabía el nombre de Rivera y sabía que existían esas dos ciudades. Y entonces una de mis primeras intenciones al salir de Cuba era buscar una posición de contabilidad, pero además tratar de publicar mis escritos. Yo tengo escritos 16 cuentos largos y medianos y 30 minicuentos y 2 novelas que están virtualmente terminadas, porque la contabilidad para mí en Cuba era un hobby. Me gustaba mucho la literatura, me gustaba escribir, y entonces yo las noches le dedicaba a escribir y el día trabajaba 6 u 8 horas en la contabilidad. Pero las noches, desde las 7 y 8 de la noche hasta el amanecer, yo me dedicaba a escribir. Y entonces una de mis intenciones primera era llegar a un lugar donde pudieran tener un entendimiento de eso que yo había escrito y publicar esas historias. Y entonces eso se me profundizó en la mente cuando ya estaba en Porto Alegre y digo, la opción es que Porto Alegre el idioma me va a ser un poco inconveniente y llegar a la frontera de Uruguay me puede ser más fácil para mi comunicación y publicación y esas cosas. Al llegar a Santana do Livramento me sentí una libertad absoluta, muy buenas personas que empezaron a conversar conmigo y a enseñarme cómo era la vida aquí. Sí, en Cuba sí dejé. Sientes bastante. Dejé 63 años de vida. Dejé horas de sueño, de trabajo. Dejé deseos de tener una vida diferente, de tener una vida de prosperidad, de tener una vida de que me pagaran por mi trabajo lo que me merecía, que ganaba. Y dejé a mi hijo. Dejé una amiga que también es periodista como tú, a la que quiero mucho. Y eso es Cuba. Todos los cubanos que venían en ese viaje andaban buscando mejores condiciones de vida, ya fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida. Nadie, absolutamente ninguno de los que venía allí habló de política, ni una palabra de política. Ni nadie habló mal de Cuba, ni nadie dijo nada que pudiera entorpecer el pensamiento del otro. Todos eran buscando mejores condiciones de vida a través del trabajo. Los cubanos, quiero que sepas que somos personas aplicadas y trabajadoras. Y llegamos a los lugares y lo primero que tratamos de encontrar es un trabajo para sobrevivir. Esa es la primera idea. Yo cuando era muy joven dije una vez, no quiero morirme en Cuba ni pobre. Ya di el primer paso.